Introducción. ¿Sabes quién fue el mentor de Warren Buffett, el inversor más exitoso del mundo y el padre de la inversión en valor? Fue Benjamin Graham, el hombre que dio forma a la filosofía de inversión de Buffett y lo ayudó a convertirse en uno de los inversores más ricos de la historia. Su libro, El inversor inteligente, es una obra maestra atemporal que ha transformado la forma en que el mundo piensa sobre la inversión. Con 640 páginas distribuidas en 20 capítulos, este libro sienta las bases para una inversión inteligente, estratégica y consciente del riesgo. Pero seamos honestos, leer todo lleva tiempo. Es por eso que hemos resumido sus lecciones más poderosas en un video de 48 minutos que cubre los 20 capítulos y desglosa los conocimientos clave con ejemplos simples del mundo real. Entonces, ya sea que sea un principiante o un inversor experimentado que busca perfeccionar su estrategia, quédese mientras analizamos los principios imprescindibles de El inversor inteligente. Vamos a sumergirnos en el tema, empezando por el capítulo 1. Capítulo 1. Inversión versus especulación. Invertir significa comprar algo, como un puesto de limonada, después de investigar su rentabilidad y potencial de retornos constantes. Piense en ello como plantar un árbol y esperar a que dé frutos. Especular, por otro lado, es como comprar el puesto solo porque todos los demás lo están haciendo, con la esperanza de venderlo rápidamente para obtener ganancias. Es más como apostar. Benjamin Graham explica que los inversores analizan las acciones en busca de seguridad y retornos adecuados, mientras que los especuladores buscan ganancias rápidas sin una investigación exhaustiva. Por ejemplo, comprar acciones de Apple porque creen su crecimiento a largo plazo es invertir, pero comprarlas solo porque su precio subió ayer es especular. Graham también presenta dos tipos de inversores. Inversores defensivos, que evitan el riesgo y se limitan a empresas seguras y bien establecidas como Coca-Cola, e inversores emprendedores que asumen más riesgos al investigar acciones infravaloradas o empresas emergentes. La lección clave: sea un inversor, concéntrese en el crecimiento a largo plazo, no en las apuestas a corto plazo. Capítulo 2. El inversor y la inflación. La inflación es como un ladrón lento que va robando el valor de tu dinero a lo largo del tiempo. Imagina que hoy tienes $100 y que dentro de un año podrías necesitar 105 para comprar las mismas cosas. Esto se debe a que los precios suben gradualmente a medida que se produce la inflación. Para un inversor, la inflación puede minar la rentabilidad de sus inversiones, por lo que es esencial tenerla en cuenta al tomar decisiones financieras. Benjamin Graham explica que la inflación afecta tanto a los ahorros como a las inversiones. Si su dinero está simplemente en una cuenta de ahorros que genera un interés bajo, la inflación puede hacer que pierda valor, lo que le dejará con menos poder adquisitivo en el futuro. Por eso, invertir en activos como acciones, bonos o bienes raíces suele ser una mejor manera de preservar y hacer crecer su riqueza a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si invierte en una empresa como Johnson & Johnson, que existe desde hace décadas, sus beneficios pueden aumentar con la inflación, lo que ayudará a que su inversión se mantenga al ritmo del aumento del coste de la vida. Pero si simplemente guarda su dinero debajo del colchón o en cuentas con intereses bajos, la inflación reducirá lentamente su valor. Graham también habla de la importancia de los rendimientos reales, es decir, las ganancias reales que se obtienen después de tener en cuenta la inflación. Si las inversiones crecen a una tasa del 5%, pero la inflación es del 3%, el rendimiento real es de tan solo el 2%. No se trata solo de ganar dinero, sino de asegurarse de que el dinero crezca más rápido que la inflación. Entonces, ¿cómo pueden los inversores protegerse de la inflación? Una forma de hacerlo es invirtiendo en acciones y bonos, que históricamente tienden a superar la inflación a largo plazo. Diversificar su cartera o distribuir sus inversiones entre distintos tipos de activos también ayuda a que su patrimonio siga creciendo incluso cuando la inflación encarece las cosas. La conclusión clave: piense siempre en cómo afectará la inflación a sus inversiones. Para generar riqueza de verdad, concéntrese en inversiones que crezcan más rápido que los crecientes costos de la vida cotidiana. Capítulo 3. Un siglo de historia del mercado de valores. El nivel de los precios del mercado de valores a principios de 1972, los precios de las acciones pueden parecer impredecibles, pero si los analizamos en un periodo prolongado, comienzan a surgir patrones. Imaginemos que vemos el mercado de valores como si fuera una montaña rusa. Hay subidas y bajadas, pero con el tiempo, la tendencia tiende a ser alcista. En este capítulo,
Benjamin Graham nos lleva a un viaje a través de la historia del mercado de valores, centrándose en el nivel de los precios de las acciones a principios de 1972. En 1972, el mercado de valores había experimentado un crecimiento significativo desde la Gran Depresión de la década de 1930. El mercado se había recuperado de sus mínimos y muchas personas se sentían optimistas sobre el futuro. Sin embargo, Graham advierte que los precios de las acciones, incluso en épocas de crecimiento, a veces pueden adelantarse a los acontecimientos. En otras palabras, el hecho de que el mercado esté funcionando bien no siempre significa que su precio sea justo. A principios de 1972, los precios de las acciones eran más altos que nunca, y muchas personas compraban acciones con la creencia de que el mercado seguiría subiendo. Pero Graham recuerda a los inversores que deben ser cautelosos. Puede que los precios de las acciones hayan estado en alza, pero eso no significa necesariamente que fueran una buena inversión. Graham enfatiza que los inversores siempre deben evaluar el valor real de una acción, no solo el entusiasmo por el desempeño actual del mercado. La lección que comparte Graham al observar la historia del mercado de valores es que los precios pueden desvincularse del valor subyacente de las empresas. Si bien los precios de las acciones pueden parecer altos en el corto plazo, es importante preguntarse si reflejan el valor real de la empresa. Los inversores deben tener cuidado de no perseguir precios basados únicamente en el optimismo o las tendencias del mercado. Al analizar un siglo de historia del mercado de valores, Graham demuestra que, incluso cuando los precios de las acciones son altos, no hay garantía de que sigan subiendo. La historia ha demostrado que los mercados pueden atravesar periodos de auge y caída, y que los precios pueden inflarse. Por lo tanto, la conclusión clave es que comprender el valor real de una empresa, en lugar de limitarse a seguir a la multitud, es la mejor estrategia para el éxito a largo plazo. Capítulo 3. Un siglo de historia del mercado de valores. El nivel de los precios del mercado de valores a principios de 1972, los precios de las acciones pueden parecer impredecibles, pero si los analizamos en un periodo prolongado, comienzan a surgir patrones. Imaginemos que vemos el mercado de valores como si fuera una montaña rusa. Hay subidas y bajadas, pero con el tiempo, la tendencia tiende a ser alcista. En este capítulo, Benjamin Graham nos lleva a un viaje a través de la historia del mercado de valores, centrándose en el nivel de los precios de las acciones a principios de 1972. En 1972, el mercado de valores había experimentado un crecimiento significativo desde la Gran Depresión de la década de 1930. El mercado se había recuperado de sus mínimos, y muchas personas se sentían optimistas sobre el futuro. Sin embargo, Graham advierte que los precios de las acciones, incluso en épocas de crecimiento, a veces pueden adelantarse a los acontecimientos. En otras palabras, el hecho de que el mercado esté funcionando bien no siempre significa que su precio sea justo. A principios de 1972, los precios de las acciones eran más altos que nunca, y muchas personas compraban acciones con la creencia de que el mercado seguiría subiendo. Pero Graham recuerda a los inversores que deben ser cautelosos. Puede que los precios de las acciones hayan estado en alza, pero eso no significa necesariamente que fueran una buena inversión. Graham enfatiza que los inversores siempre deben evaluar el valor real de una acción, no solo el entusiasmo por el desempeño actual del mercado. La lección que comparte Graham al observar la historia del mercado de valores es que los precios pueden desvincularse del valor subyacente de las empresas. Si bien los precios de las acciones pueden parecer altos en el corto plazo, es importante preguntarse si reflejan el valor real de la empresa. Los inversores deben tener cuidado de no perseguir precios basados únicamente en el optimismo o las tendencias del mercado. Al analizar un siglo de historia del mercado de valores, Graham demuestra que, incluso cuando los precios de las acciones son altos, no hay garantía de que sigan subiendo. La historia ha demostrado que los mercados pueden atravesar periodos de auge y caída, y que los precios pueden inflarse. Por lo tanto, la conclusión clave es que comprender el valor real de una empresa, en lugar de limitarse a seguir a la multitud, es la mejor estrategia para el éxito a largo plazo. Capítulo 5. El inversor defensivo y las acciones ordinarias. En lo que respecta a la inversión, el inversor defensivo suele ser más cauteloso con su enfoque en las acciones. Si bien las acciones pueden ofrecer el potencial de mayores retornos,
también conllevan más riesgos. Sin embargo, el inversor defensivo aún puede aprovechar las acciones, pero centrándose en la estabilidad y minimizando el riesgo. Benjamin Graham explica que para el inversor defensivo, la clave es evitar las acciones especulativas y ceñirse a empresas consolidadas y de alta calidad. Se trata de empresas que llevan mucho tiempo en el mercado y que tienen un historial probado de rendimiento constante. Pensemos en empresas como Johnson & Johnson, Procter & Gamble u otras grandes corporaciones consolidadas. En lugar de intentar elegir la próxima gran novedad o la acción más atractiva del mercado, los inversores defensivos deberían centrarse en empresas que hayan demostrado ganancias constantes, una sólida salud financiera y un buen historial de pago de dividendos. Es menos probable que estas acciones experimenten oscilaciones drásticas en el precio, lo que las hace más seguras para el inversor a largo plazo. Graham sugiere que los inversores defensivos deberían apuntar a una cartera diversificada, con una combinación de acciones de diferentes industrias. Esto ayuda a distribuir el riesgo y reduce el impacto del mal desempeño de una acción individual en la cartera general. Al diversificar, los inversores defensivos pueden ayudar a protegerse contra las caídas en sectores o empresas específicos. Además, Graham recomienda que los inversores defensivos utilicen una estrategia sencilla a la hora de comprar acciones. Comprar de forma que se asegure de no pagar de más. Destaca la importancia de tener en cuenta la relación precio-beneficio, P/E, y otras métricas fundamentales para evaluar si una acción tiene un precio justo. ¿Cuál es la lección clave para los inversores defensivos en lo que respecta a las acciones ordinarias? Apegarse a empresas de alta calidad, bien establecidas y con un largo historial de rendimiento constante. Diversificar su cartera para distribuir el riesgo y evitar pagar de más por las acciones. Al seguir estos principios, los inversores defensivos pueden beneficiarse del potencial de crecimiento de las acciones y al mismo tiempo mantener bajo su nivel de riesgo. Capítulo 6. Política de cartera para el inversor emprendedor. Enfoque negativo. En lo que respecta al inversor emprendedor, está dispuesto a asumir más riesgos para lograr mayores rendimientos. Sin embargo, incluso el inversor emprendedor debe ser estratégico en su forma de abordar sus inversiones, y este capítulo se centra en un enfoque negativo de la política de cartera. Esto significa minimizar el riesgo y evitar ciertos obstáculos para maximizar el potencial de ganancia. Benjamin Graham explica que el enfoque negativo implica ser cauteloso sobre qué inversiones evitar. El inversor emprendedor no necesita asumir un riesgo excesivo o sumergirse en inversiones especulativas para lograr rendimientos sólidos. En cambio, se centra en identificar y evitar los obstáculos, como las acciones sobrevaloradas o los mercados volátiles, que podrían conducir a pérdidas importantes. La primera área clave en la que se centra este enfoque es evitar las acciones altamente especulativas. Graham enfatiza que el inversor emprendedor debe resistir la tentación de invertir en acciones impulsadas por la publicidad exagerada o el frenesí especulativo. A menudo se trata de acciones que no tienen fundamentos sólidos, sino que se compran debido al sentimiento o las tendencias del mercado. En otras palabras, el inversor emprendedor debe evitar las acciones calientes que podrían enfriarse fácilmente. A continuación, Graham recomienda evitar empresas que tengan una salud financiera poco clara o deficiente. El inversor emprendedor debe buscar empresas con finanzas sólidas, bajo nivel de deuda y un historial de ganancias confiables. También es importante mantenerse alejado de empresas que puedan enfrentar dificultades financieras o desafíos del sector que puedan afectar su estabilidad. Otra parte del enfoque negativo es evitar inversiones demasiado complejas o arriesgadas. Algunas inversiones, como ciertos tipos de derivados o estrategias apalancadas, pueden introducir una incertidumbre significativa en la cartera. Si bien pueden ofrecer el potencial de grandes retornos, también pueden generar grandes pérdidas. Los inversores emprendedores deben tener cuidado y evitar inversiones que no comprendan completamente o que introduzcan un riesgo excesivo en su cartera. Por último, Graham aconseja a los inversores emprendedores que eviten poner todo su dinero en una sola canasta. La diversificación sigue siendo un principio clave, incluso para aquellos que están dispuestos a asumir más riesgos. Una cartera bien diversificada ayuda a minimizar el daño potencial si una inversión sale mal y garantiza que el riesgo general se distribuya. La moraleja de este enfoque negativo es que el inversor emprendedor debe centrarse en evitar las malas inversiones y las estrategias cargadas de riesgo. No necesita perseguir inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad,
pero debe seleccionar cuidadosamente inversiones con fundamentos sólidos, evitar la especulación y asegurarse de que su cartera esté diversificada. Al evitar los errores comunes y centrarse en oportunidades de alta calidad, los inversores emprendedores pueden lograr rentabilidades sólidas y al mismo tiempo gestionar el riesgo. Capítulo 7. Política de cartera para el inversor emprendedor. El lado positivo. El enfoque positivo se centra en cómo los inversores emprendedores pueden buscar activamente oportunidades para obtener buenos rendimientos, a diferencia de los inversores defensivos que priorizan evitar el riesgo. Esta estrategia implica investigar, identificar acciones infravaloradas y tomar decisiones que aumenten las posibilidades de éxito. Benjamin Graham cree que los inversores emprendedores deberían aspirar a obtener rentabilidades superiores buscando acciones infravaloradas o de alto crecimiento. A diferencia de los inversores defensivos que se limitan a empresas estables, los inversores emprendedores buscan gangas y un rendimiento superior al del mercado. El primer paso es detectar las acciones infravaloradas, es decir, aquellas cuyo precio es inferior a su valor real. Estas pueden pasar desapercibidas para el mercado o estar temporalmente en desuso, por lo que es fundamental realizar una investigación exhaustiva. Graham también aconseja buscar situaciones especiales, como fusiones o adquisiciones, en las que los cambios corporativos pueden crear valor. Sin embargo, esto requiere una investigación cuidadosa y un conocimiento del mercado. La paciencia y una mentalidad a largo plazo son fundamentales. Los inversores emprendedores deben esperar el momento oportuno y evitar tomar decisiones apresuradas. Otro aspecto importante es centrarse en inversiones de alta calidad. En lugar de conformarse con cualquier acción infravalorada, el objetivo es encontrar empresas con una gestión sólida y potencial de crecimiento. Por último, Graham hace hincapié en la diversificación. Si bien los inversores emprendedores pueden tomar posiciones más grandes en sus mejores ideas, distribuir las inversiones entre varias oportunidades sigue reduciendo el riesgo. En resumen, el enfoque positivo implica buscar activamente acciones infravaloradas, situaciones especiales e inversiones de alta calidad, respaldadas por una investigación exhaustiva y paciencia. Esta estrategia puede ayudar a los inversores a superar el rendimiento del mercado. Capítulo 8. El inversor y las fluctuaciones del mercado. En El inversor y las fluctuaciones del mercado, exploramos cómo los cambios en los precios del mercado pueden afectar a los inversores y cómo deberían responder. En primer lugar, entendamos la volatilidad del mercado. Los precios de las acciones suben y bajan de forma natural, impulsados por factores como las noticias, las condiciones económicas y el sentimiento del mercado. Es importante recordar que estos cambios de precios a corto plazo no reflejan el valor real de una acción. A continuación, nos adentramos en la psicología del inversor. Las reacciones emocionales, como el miedo y la codicia, suelen llevar a los inversores a tomar malas decisiones, como vender por pánico durante una recesión o comprar por emoción durante una subida del mercado. Es fundamental mantener la racionalidad. Graham utiliza la analogía del señor mercado para explicar las fluctuaciones del mercado. El señor mercado es un personaje ficticio que ofrece comprar o vender acciones a diferentes precios diariamente, a veces irracionalmente altos o bajos. La lección clave aquí es: no permita que los cambios emocionales del señor mercado influyan en sus decisiones. Concéntrese en el verdadero valor de las acciones a través de un análisis sólido. Otra lección importante es adoptar una mentalidad de inversión a largo plazo. En lugar de reaccionar a los movimientos del mercado a corto plazo, los inversores exitosos se centran en el valor subyacente de sus inversiones. Las caídas del mercado son una oportunidad para comprar acciones infravaloradas, y los repuntes no deberían provocar una reacción exagerada. Para sortear estas fluctuaciones de forma eficaz, son esenciales la paciencia y la disciplina. Si se mantiene una estrategia de inversión coherente y se evitan las decisiones apresuradas, los inversores pueden reducir el impacto de las oscilaciones del mercado en sus carteras. En resumen, durante los periodos de volatilidad del mercado, es importante mantener la racionalidad, la paciencia y la disciplina. Centrarse en el valor a largo plazo en lugar de reaccionar a los altibajos emocionales del mercado. Capítulo 9. Invertir en fondos de inversión. Invertir en fondos, como fondos mutuos o indexados, es una excelente manera de diversificar sin tener que elegir acciones individuales. Benjamin Graham habla sobre los pros y los contras de estos fondos y ofrece consejos para tomar decisiones inteligentes. Fondos de gestión activa.
son gestionados por profesionales que buscan superar el rendimiento del mercado, pero tienen comisiones más altas y no siempre ofrecen mejores rendimientos. Graham recomienda analizar su rendimiento y sus costes a largo plazo antes de invertir. Fondos indexados. Estos fondos siguen un índice, como el S&P 500, y tienen como objetivo igualar su rendimiento. Tienen un bajo costo y generalmente ofrecen retornos sólidos, lo que los convierte en una excelente opción para los inversores que buscan una amplia exposición al mercado. Graham también destaca la importancia de las tasas e impuestos. Las tasas elevadas pueden reducir la rentabilidad, por lo que es inteligente elegir fondos de bajo coste que se ajusten a sus objetivos. Diversificación y riesgo. Los fondos ayudan a distribuir el riesgo al reunir el dinero, pero una diversificación excesiva puede reducir los rendimientos. Se trata de encontrar un equilibrio que reduzca el riesgo y al mismo tiempo ofrezca potencial de crecimiento. ¿Cómo elegir el fondo adecuado? Al elegir un fondo, tenga en cuenta sus objetivos, comisiones, resultados anteriores y la experiencia del gestor. Y no olvide revisar sus inversiones periódicamente para asegurarse de que se ajusten a sus objetivos financieros. En resumen, los fondos son una excelente manera de diversificar. Los fondos indexados o los fondos mutuos de bajo costo suelen ser la mejor opción para la mayoría de los inversores. Pero si está dispuesto a asumir más riesgos, los fondos de gestión activa pueden ser una buena opción. La clave es mantenerse informado, mantener los costos bajos e invertir a largo plazo. Capítulo 10. El inversor y sus asesores. Benjamin Graham destaca la importancia de elegir al asesor financiero adecuado. Si bien los asesores ofrecen una ayuda valiosa, los inversores deben participar y comprender sus decisiones financieras. Tipos de asesores. Existen distintos tipos de asesores, como corredores de bolsa y gestores de patrimonio. Los corredores de bolsa se ocupan principalmente de las transacciones y pueden ofrecer asesoramiento, pero a menudo se centran en las comisiones. Los gestores de patrimonio ofrecen servicios más completos, como la planificación y la gestión de carteras, y suelen cobrar comisiones o un porcentaje de los activos. ¿Cómo elegir un asesor? Graham recomienda buscar un asesor que sea confiable y que tenga en mente sus mejores intereses. Busque uno cuya remuneración se base en el desempeño, no en las comisiones. El papel del inversor. Incluso con un buen asesor, es fundamental que el inversor mantenga su compromiso. Comprenda su cartera, analice el rendimiento y no confíe ciegamente en los asesores. Esto ayuda a evitar riesgos innecesarios. Evite los conflictos de intereses. Muchos asesores pueden recomendar productos con comisiones elevadas. Graham advierte que hay que tener en cuenta estos posibles sesgos y cuestionar siempre los consejos. En resumen, los asesores pueden ser útiles, pero elija uno que sea transparente y que cobre honorarios. Manténgase informado y participe en sus decisiones para mantener sus intereses como máxima prioridad. Capítulo 11. Análisis de valores para el inversor no especializado. Enfoque general. En este capítulo, Benjamin Graham explica el análisis de valores, una forma en la que los inversores individuales pueden evaluar acciones y bonos. Destaca que cualquiera puede hacerlo mediante una investigación, sin necesidad de conocimientos especializados. El papel del análisis de valores. El análisis de valores ayuda a evaluar la salud financiera, el potencial de crecimiento y los riesgos de una empresa. El objetivo es determinar si una acción o un bono tiene un precio justo, está infravalorado o sobrevalorado y tomar decisiones en función de ello. 2 enfoques. De arriba hacia abajo, comience con la economía y las tendencias de la industria y luego concéntrese en empresas específicas. De abajo hacia arriba, se centra directamente en analizar empresas individuales, observando sus finanzas y su rendimiento. Factores cuantitativos y cualitativos. Graham aconseja a los inversores que observen tanto los números como las ganancias y la deuda, como los factores más suaves, como la gestión y la ventaja competitiva, para encontrar el verdadero valor de un título. Margen de seguridad. Una idea clave en el método de Graham es comprar a un precio inferior al valor real del título, ofreciendo protección contra los riesgos y las oscilaciones del mercado. Evitar la especulación. Graham advierte contra seguir las tendencias o las exageraciones. En su lugar hay que centrarse en análisis sólidos basados en datos en lugar de en los movimientos de precios. En resumen,
El análisis de valores es sencillo para los inversores individuales que se toman el tiempo de investigar. Al combinar el análisis financiero y empresarial, centrándose en el valor intrínseco y utilizando un margen de seguridad, cualquiera puede tomar decisiones de inversión inteligentes a largo plazo. Capítulo 12. Aspectos a tener en cuenta sobre las ganancias por acción. En este capítulo, Benjamin Graham habla sobre las ganancias por acción, EPS, y los posibles peligros de su uso para evaluar la salud financiera de una empresa. Si bien las EPS se utilizan comúnmente, Graham advierte que no siempre son una medida confiable del valor real. ¿Qué es el EPS? El EPS muestra la cantidad de beneficios que se asigna a cada acción en circulación. Se suele utilizar para medir la rentabilidad de una empresa y compararla con otras del mismo sector. Posibles problemas con EPS. Métodos contables. Diferentes técnicas contables pueden hacer que las ganancias parezcan mejores o peores, así que no confíes solo en los números. Eventos únicos. Factores como las ventas de activos o los beneficios fiscales pueden aumentar temporalmente las ganancias por acción, EPS, sin reflejar las ganancias continuas. Recompra de acciones. Las empresas que recompran acciones pueden aumentar las ganancias por acción, EPS, pero esto no mejora el rendimiento real. La importancia de la coherencia. Es importante centrarse en obtener ganancias consistentes y sostenibles a lo largo del tiempo. Las ganancias erráticas pueden implicar un mayor riesgo. Ajustes de ganancias. Graham sugiere observar las ganancias por acción, EPS ajustadas, que tienen en cuenta eventos únicos y ofrecen una imagen más clara del verdadero poder adquisitivo de una empresa. Margen de seguridad. Para protegerse, céntrese en el valor intrínseco de una empresa y asegúrese de que exista un margen de seguridad. De esta manera, incluso si el BPA es engañoso, seguirá haciendo una inversión sólida. Conclusión. Si bien el EPS es útil, no se debe confiar solo en él. Observe la calidad de las ganancias, evite posibles manipulaciones y realice siempre un análisis más profundo antes de tomar decisiones. Capítulo 13. Comparación de 4 empresas que cotizan en bolsa. En este capítulo, Benjamin Graham compara 4 empresas que cotizan en bolsa para mostrar los principios clave para evaluar las acciones. Explica cómo los inversores deberían utilizar el análisis fundamental para evaluar la salud y el potencial financiero de una empresa. Selección de empresas. Graham elige empresas de diferentes industrias y las compara en función de la estabilidad de las ganancias, el historial de dividendos y la solidez financiera. Estabilidad de las ganancias. Las ganancias estables a lo largo del tiempo son una señal de una empresa menos riesgosa y más confiable. Las ganancias volátiles pueden ofrecer mayores recompensas, pero conllevan un mayor riesgo. Historial de dividendos. Una empresa con un historial de dividendos consistente, especialmente en épocas difíciles, muestra solidez financiera. Reducir los dividendos puede ser señal de problemas. Solidez financiera. Las empresas con menor nivel de deuda son más estables y tienen mayor capacidad para manejar las fluctuaciones del mercado. Un nivel elevado de deuda aumenta el riesgo. Valoración. Graham hace hincapié en la compra de acciones a precios razonables. Aconseja comparar el precio de las acciones de una empresa con su valor intrínseco, ganancias, activos y potencial de crecimiento, para ver si está sobrevalorada o infravalorada. Conclusiones clave. Las ganancias estables y los dividendos consistentes son buenas señales. La solidez financiera, especialmente un bajo endeudamiento, reduce el riesgo. Una valoración adecuada ayuda a evitar pagar demasiado por las acciones. Conclusión. Al comparar estas empresas, Graham demuestra cómo evaluar las acciones más allá del precio. Analice las ganancias, los dividendos, la deuda y la valoración para tomar decisiones de inversión más inteligentes. Capítulo 14. Selección de acciones para el inversor defensivo. En este capítulo, Benjamin Graham ofrece pautas para el inversor defensivo, centrándose en la seguridad y la rentabilidad constante. Principios clave. Diversificación. Distribuya las inversiones entre diferentes acciones para reducir el riesgo. Una cartera diversificada ayuda a protegerse contra acciones de bajo rendimiento. Concéntrese en empresas grandes y estables. Graham recomienda invertir en empresas grandes y financieramente estables con un historial de ganancias y dividendos estables. Estas son menos volátiles y pueden soportar las caídas del mercado. Acciones que pagan dividendos.
Las acciones que pagan dividendos son esenciales para obtener ingresos estables, incluso durante las fluctuaciones del mercado. Demuestran solidez financiera. Solidez financiera. Priorice las empresas con bajo nivel de deuda, balances sólidos y ganancias sólidas. Estas empresas son menos riesgosas. Relación precio-beneficio, PE. No pague demasiado por las acciones. Una relación precio-beneficio razonable ayuda a evitar empresas sobrevaloradas. Criterios de selección. Busque acciones con un crecimiento constante de las ganancias, un bajo nivel de deuda y una relación precio-beneficio razonable. Estas son más adecuadas para inversores defensivos. Conclusiones clave. La diversificación reduce el riesgo. Invierta en empresas estables con ganancias y dividendos consistentes. Centrarse en la solidez financiera y en valoraciones razonables. Conclusión. El inversor defensivo debe centrarse en la seguridad y la consistencia. Al elegir empresas financieramente sólidas y estables, puede construir una cartera segura con rendimientos constantes y menor riesgo. Capítulo 15. Selección de acciones para el inversor emprendedor. Este capítulo trata sobre el inversor emprendedor, alguien dispuesto a asumir más riesgos para obtener mayores rendimientos. Graham describe un enfoque más activo para la selección de acciones en comparación con el inversor defensivo. Principios clave. Busque acciones infravaloradas. Los inversores emprendedores buscan acciones que estén infravaloradas, lo que ofrece una oportunidad de obtener ganancias cuando se alcanza su valor real. Investigue. Los inversores activos deben esforzarse por analizar los datos financieros, las perspectivas de la empresa y las tendencias del sector. Esto ayuda a descubrir oportunidades ocultas. Considere empresas pequeñas y situaciones especiales. Invertir en empresas más pequeñas, reestructuraciones o situaciones especiales como fusiones o activos en dificultades puede ofrecer un alto crecimiento, pero conlleva mayores riesgos. Margen de seguridad. Incluso con un riesgo mayor, comprar acciones por debajo de su valor intrínseco es clave para protegerse contra pérdidas. No pague de más. Busque inversiones en las que la recompensa supere el riesgo, asegurándose de que el precio de las acciones ofrezca un buen margen de seguridad, flexibilidad y paciencia. Los inversores emprendedores deben estar preparados para aprovechar las oportunidades, pero también deben ser lo suficientemente pacientes para dejar que las inversiones crezcan con el tiempo. Conclusiones clave. Los inversores emprendedores buscan acciones infravaloradas mediante investigación. Las situaciones especiales pueden ofrecer oportunidades. Mantener un margen de seguridad para reducir el riesgo. La flexibilidad y la paciencia son claves para el éxito a largo plazo. Conclusión. Si bien requiere más esfuerzo e investigación, el inversor emprendedor puede lograr mayores rendimientos si se centra en acciones infravaloradas, situaciones especiales y mantiene un margen de seguridad. Capítulo 16. Emisiones convertibles y warrants. Este capítulo trata sobre los valores convertibles, bonos o acciones preferentes que pueden convertirse en acciones ordinarias, y los warrants, opciones para comprar acciones a un precio fijo. Ambos ofrecen oportunidades, pero conllevan riesgos. Conceptos clave: bonos convertibles y acciones preferentes. Los bonos convertibles permiten a los inversores intercambiar bonos por acciones de la empresa, ofreciendo pagos de intereses regulares y potencial de crecimiento si el precio de las acciones aumenta. Ofrecen potencial alcista y al mismo tiempo protegen contra las caídas con renta fija. Garantías. Los warrants permiten a los inversores comprar acciones a un precio fijo durante un periodo determinado. Pueden ser rentables si el precio de las acciones aumenta, pero pueden perder todo su valor si el precio no supera el precio fijo durante el periodo de tiempo. Riesgos y consideraciones. Tanto los convertibles como los warrants dependen del rendimiento de las acciones de la empresa. Si las acciones caen, su valor puede caer significativamente. También son complejos de analizar, ya que requieren comprender los componentes de renta fija y de renta variable. Estrategia del inversor. Los inversores conservadores pueden utilizar los convertibles para obtener ingresos y potencial de crecimiento, mientras que los inversores emprendedores pueden centrarse en la apreciación del precio de las acciones. Los warrants son más riesgosos y mejores para quienes buscan grandes recompensas con un riesgo mayor. Valores convertibles en el mercado. Los bonos convertibles suelen ser utilizados por empresas con menor solidez financiera, ya que atraen capital al tiempo que reducen los tipos de interés. Combinan características de los bonos y las acciones y dependen de los tipos de interés,
el rendimiento de las acciones y el tiempo hasta la conversión. Conclusiones clave. Los valores convertibles proporcionan ingresos y potencial de crecimiento, pero dependen del rendimiento de las acciones. Los warrants implican un alto riesgo y una alta recompensa y dependen del movimiento del precio de las acciones. Estas herramientas pueden beneficiar a los inversores emprendedores, pero es necesario tener cautela. Conclusión. Los bonos convertibles, las acciones preferentes y los warrants ofrecen oportunidades de obtener ganancias, pero conllevan riesgos. Pueden ser valiosos para los inversores que comprenden su complejidad y están dispuestos a aceptar los riesgos. Capítulo 17. 4 historias de casos sumamente instructivas y más. Este capítulo analiza 4 estudios de casos para mostrar estrategias prácticas de inversión y cómo aplicar los principios de los capítulos anteriores. Conceptos clave. Estudio de caso 1. Coca-Cola. Coca-Cola es un gran ejemplo de una empresa estable y consolidada con rendimientos constantes. Su crecimiento a largo plazo se debe a su sólida posición en el mercado, su marca y su rentabilidad. La lección es que hay que invertir en empresas con una clara ventaja competitiva y estabilidad. Estudio de caso 2. La Corporación X. La Corporación X muestra los riesgos de invertir en empresas con un futuro incierto, un alto nivel de deuda y ganancias volátiles. Si bien el crecimiento es posible, la falta de estabilidad lo hace menos atractivo para los inversores conservadores. Estudio de caso 3. Selección especulativa de acciones. Este caso pone de relieve los peligros de la especulación, en la que los inversores persiguen tendencias a corto plazo en lugar de centrarse en un análisis financiero sólido. Las acciones especulativas pueden perder valor rápidamente cuando cambia el sentimiento del mercado, lo que pone de relieve la importancia de evitar la especulación a corto plazo. Estudio de caso 4. Bonos y acciones preferentes. Los bonos y las acciones preferentes ofrecen rendimientos estables con menos volatilidad que las acciones comunes. Los bonos ofrecen seguridad, mientras que las acciones preferentes ofrecen un equilibrio entre ingresos y potencial de crecimiento del capital. Son excelentes para los inversores conservadores que buscan menos riesgo. Información adicional. Diversificación. Los estudios de casos refuerzan la necesidad de contar con una cartera diversificada. Depender demasiado de una empresa o sector puede generar grandes riesgos. La diversificación reduce la volatilidad y garantiza rendimientos más estables a largo plazo. Psicología del inversor y timing del mercado. El capítulo analiza cómo las emociones como el miedo y la codicia pueden afectar las decisiones. Hace hincapié en la necesidad de seguir una estrategia de inversión disciplinada y evitar las reacciones emocionales ante los cambios del mercado a corto plazo. Conclusiones clave. Para invertir con éxito es necesario analizar los fundamentos y las condiciones del mercado. Concéntrese en las empresas establecidas y evite las inversiones especulativas. La diversificación, la paciencia y la disciplina son claves para el éxito a largo plazo. Conclusión. Estos estudios de casos muestran la importancia de un enfoque lógico y bien fundamentado para invertir. La inversión a largo plazo en empresas de calidad y una cartera diversificada genera rendimientos constantes y fiables. Evitar las ganancias rápidas derivadas de la especulación es fundamental para un crecimiento constante. Capítulo 18. Una comparación de 8 pares de empresas. En este capítulo se comparan 8 pares de empresas para mostrar cómo sus estrategias comerciales y características financieras afectan el potencial de inversión. El objetivo es ayudar a los inversores a identificar oportunidades y riesgos en diferentes tipos de empresas. Conceptos clave. Par 1. Crecimiento de alto potencial versus estabilidad. Una empresa es de alto riesgo, alta rentabilidad y crecimiento rápido, mientras que la otra crece de forma lenta pero constante. Las empresas de alto crecimiento pueden generar grandes ganancias, pero son más riesgosas, mientras que las empresas estables ofrecen seguridad, pero menos crecimiento. Par 2. Estructura de capital conservadora versus agresiva. Una empresa tiene un nivel bajo de deuda, mientras que la otra utiliza la deuda para impulsar el crecimiento. Las empresas con un nivel bajo de deuda son más seguras, mientras que las que tienen un nivel más alto de deuda pueden ofrecer mayores retornos, pero más riesgos, especialmente en mercados inciertos. Par 3. Modelos de negocio tradicionales versus disruptivos. Una empresa sigue métodos tradicionales, mientras que la otra es una disruptora del mercado. Las empresas tradicionales ofrecen rendimientos constantes,
pero las disruptoras pueden crecer rápidamente, aunque enfrentan desafíos para lograr la aceptación del mercado. Par 4. Alcance nacional versus alcance internacional. Una empresa opera localmente, mientras que la otra es global. Las empresas internacionales pueden beneficiarse del crecimiento mundial, pero enfrentan riesgos como los cambios de divisas y la inestabilidad política. Las empresas nacionales están menos expuestas a estos riesgos. Par 5. Dividendos altos versus enfoque en el crecimiento. Una empresa paga dividendos altos y ofrece ingresos, mientras que la otra reinvierte las ganancias en crecimiento y ofrece pocos o ningún dividendo. Las acciones con dividendos brindan ingresos estables, mientras que las acciones de crecimiento apuntan a una apreciación a largo plazo. Pareja 6. Empresas consolidadas versus startups. Una empresa consolidada ofrece seguridad, mientras que una startup tiene un alto potencial de crecimiento pero un riesgo mayor. Las startups pueden ofrecer grandes recompensas, pero las empresas consolidadas son más fiables. Par 7. Empresas rentables y empresas deficitarias. Una empresa es rentable, mientras que la otra sufre pérdidas. Las empresas rentables son más estables, pero las que generan pérdidas pueden recuperarse y obtener grandes beneficios, aunque conllevan un mayor riesgo. Par 8. Líderes del mercado versus acciones infravaloradas. Una empresa es líder del mercado, mientras que la otra está infravalorada, pero tiene potencial de crecimiento. Los líderes del mercado son más seguros, mientras que las acciones infravaloradas pueden ofrecer grandes rendimientos si mejoran. Conclusiones clave. Evaluar el crecimiento, la estructura financiera y la posición en el mercado es clave para elegir inversiones. Equilibre el riesgo y el rendimiento considerando la deuda, los dividendos y los modelos de negocio. La diversificación es importante para distribuir el riesgo entre diferentes tipos de empresas. Conclusión. En este capítulo se hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque integral para analizar las empresas. Al comparar distintos tipos de empresas, los inversores pueden tomar decisiones informadas, comprendiendo los riesgos y las recompensas que ofrece cada tipo de empresa para una estrategia de inversión equilibrada. Capítulo 19. Accionistas y gerencias. Política de dividendos. En este capítulo se analiza cómo las políticas de dividendos afectan tanto a las empresas como a sus inversores, centrándose en el equilibrio entre el pago de dividendos y la reinversión de beneficios. Se explican los conceptos clave de las políticas de dividendos y cómo influyen en las decisiones de inversión. Conceptos clave. Dividendos versus ganancias retenidas. Las empresas pueden pagar dividendos a los accionistas o reinvertir las ganancias en el negocio. La elección depende de la estrategia de crecimiento de la empresa y de sus planes futuros. Impacto en la valoración de la empresa. Algunos inversores prefieren dividendos estables para obtener ingresos, mientras que a otros les gustan las empresas en crecimiento que reinvierten las ganancias. Un dividendo alto puede indicar estabilidad financiera, mientras que un dividendo bajo o nulo puede atraer a inversores que buscan crecimiento. Tipos de políticas de dividendos. Política de dividendos estable. Un dividendo consistente independientemente de las ganancias, atractivo para inversores centrados en los ingresos. Política de dividendos irregulares. Los dividendos varían según las ganancias y suelen ser utilizados por empresas en crecimiento. Política de dividendos residuales. Los dividendos provienen de las ganancias después de financiar las inversiones, lo que genera pagos fluctuantes. Efecto de señalización de los dividendos. Los dividendos pueden ser una señal de la confianza de una empresa. Un aumento de dividendos sugiere fuertes ganancias futuras, mientras que una reducción puede ser una señal de problemas. La gerencia debe encontrar un equilibrio entre el pago de dividendos y la reinversión en el crecimiento. Política de dividendos e impuestos. Las políticas fiscales afectan las decisiones sobre dividendos. En algunos países, los dividendos están sujetos a más impuestos que las ganancias de capital, lo que lleva a las empresas a quedarse con las ganancias en lugar de pagar dividendos. Los inversores en zonas con impuestos elevados pueden preferir acciones con dividendos bajos. Política de dividendos y preferencias de inversión. Los inversores conservadores pueden preferir dividendos estables, mientras que los inversores agresivos prefieren las empresas que reinvierten para crecer. El papel de la dirección en las decisiones sobre dividendos. La dirección decide la política de dividendos teniendo en cuenta el flujo de caja, las oportunidades de crecimiento y las necesidades de los inversores. Su objetivo es equilibrar la recompensa a los accionistas y la financiación del crecimiento de la empresa. Conclusiones clave.
La política de dividendos determina la estrategia de una empresa e impacta el valor para los accionistas. La política correcta depende de la salud financiera y del potencial de crecimiento de una empresa. Las consideraciones fiscales y las preferencias de los inversores influyen en la evaluación de las políticas de dividendos. Tanto las políticas de dividendos estables como las irregulares tienen sus ventajas. Conclusión: las decisiones de la gerencia sobre dividendos son cruciales para los accionistas, ya que afectan los ingresos y el crecimiento de la empresa. Estas decisiones reflejan el enfoque de la empresa para equilibrar las recompensas para los inversores y la reinversión en el negocio, teniendo en cuenta las condiciones del mercado, los impuestos y las preferencias de los inversores. Capítulo 20. El margen de seguridad como concepto central de la inversión. El margen de seguridad es un principio clave en la inversión en valor, que protege a los inversores de las pérdidas y la incertidumbre. ¿Qué es el margen de seguridad? Es la diferencia entre el valor real de un activo, valor intrínseco, y su precio de mercado. Una diferencia mayor significa un menor riesgo y una mejor oferta. ¿Por qué es importante? Reduce el riesgo. Comprar por debajo del valor intrínseco protege contra errores y caídas del mercado. Evita pagar de más. Los precios del mercado fluctúan debido a las emociones y las tendencias. Un margen de seguridad garantiza decisiones inteligentes. Estrategia probada. Utilizada por leyendas de la inversión como Benjamin Graham y Warren Buffett para lograr el éxito a largo plazo. ¿Cómo calcularlo? Margen de seguridad, %. Valor intrínseco, precio de mercado, CHU-2, G3, valor intrínseco. Ejemplo: si una acción vale 100 pero se vende a 80, el margen es del 20%. Lo que ofrece un colchón contra pérdidas. Aplicándolo sabiamente, utilice estimaciones conservadoras al valorar activos. Tenga paciencia y espere a que los precios bajen por debajo del valor intrínseco. Funciona para acciones, bonos, bienes raíces y más. Conclusión final: un margen de seguridad sólido es su escudo contra el riesgo y garantiza una inversión segura y a largo plazo, incluso en mercados inciertos. Finalmente, después de haber cubierto un resumen de los 20 capítulos, hemos llegado al final de este video. A lo largo de nuestro recorrido por el mundo de la inversión en este libro, hemos explorado los principios atemporales de Benjamin Graham, descubriendo los matices entre la inversión y la especulación, entendiendo la importancia de la gestión de carteras y profundizando en el concepto de margen de seguridad. Cada capítulo le ha proporcionado las herramientas para tomar decisiones de inversión informadas y calculadas, desde la elección de acciones para inversores defensivos hasta la navegación por el complejo mundo de los fondos de inversión y el análisis de empresas. Ya sea que usted sea un inversor defensivo que busca minimizar el riesgo, un inversor emprendedor que busca oportunidades de crecimiento o alguien que recién comienza a aprender sobre el mercado de valores, las ideas de este libro ofrecen algo para todos. La conclusión clave sigue siendo clara. Tome sus decisiones basándose en una investigación sólida, un enfoque conservador y asegúrese siempre de tener un margen de seguridad para proteger sus inversiones. Para continuar su viaje de conocimiento y dominio, asegúrese de mantenerse conectado con nosotros. Suscríbase al canal de Herramientas de IA para ver más videos esclarecedores, donde profundizamos en conceptos como estos y presentamos nuevas herramientas impulsadas por IA que pueden llevar su comprensión de las finanzas, la inversión y más allá al siguiente nivel. Manténgase curioso, continúe aprendiendo y deje que el poder de la inversión informada lo guíe hacia el éxito financiero.